Peruanos, Perú, para brindarle el saludo especial a una extraordinaria figura de nuestro folclore peruano, Zaida Huarqueya, dulce chinita del requinto. En una vez posible que entrevistando a los nuevos valores. En esta ocasión tenemos a Zaida Huarqueya. ¿Cómo estás, Zaida? Tu saludo para Querején. Hola, señor Genaro, muy buenos días. Muchísimas gracias a Producciones Creagen, ¿no? Y bueno, muy feliz aquí estar con usted, compartir un poquito más de mi vida artística, ¿no? Qué bueno, Zaida. ¿Y Zaida, exactamente de qué parte es usted? Bueno, señor Genaro, yo soy de Huancavelica, del distrito de Anta, provincia de Cobamba, departamento de Huancavelica. Bueno, soy huancavelicana de corazón. Qué bueno, es Zaida. Dime, Zaida, ¿qué tiempo ya estás cantando, Zaida? Bueno, señor Genaro, yo recién, hace un año y medio, digamos, ¿no? Que estamos comenzando. Bueno, estoy ahí poquito a poco avanzando, lento pero seguro. Dime, a los sitios que tú vas, ¿qué tema te piden más? Bueno, ahorita estamos avanzando con nuevas producciones que estamos viniendo grabando ya. Y ahorita estamos lanzando una primicia de Nadie Seré. Nadie Seré, ¿no? A ver, Zaida, si interpreta ese tema a capelón, ¿podría ser? A ver. Decepcionada en el amor, sufriendo estoy porque mi amor se fue. ¿Y ya para qué enamorarme otra vez? De nadie seré, nadie más amaré. Bueno, así estamos cantando, ¿no? Qué bueno, Zaida. Dime, Zaida, aparte de la música, ¿te dices otra cosa? Claro, sí, bueno, nosotros dedicamos a vestir a todas las damas, ¿no? Confecciones. Ah, mira tú, qué bien. Dime, Zaida, queremos un número de teléfono para que te llamen, te contraten, pero dime tu número. Claro, 967-6285-18 es el número de contratos, pero de contratos, no para maltratos. Pero por ahí no hay un número de maltrato, ¿podría ser? No, nada que ver, solo un número. Zaida, ¿cómo te ves de acá a 5 o 6 años? Bueno, a ver cómo me veo. Espero crecer, ¿no? No tanto de edad, ¿no? Pero sí, como artística, sí, de repente, más adelante, ahí vemos, ¿no? Claro, esa es la idea, pues, ¿no? De crecer. Así empezaron los grandes y ¿dónde están? Fíjate tú, ¿no? Sí, bueno, ahora veo ya más de Huancavelica está Pomita Cazador, ¿no? Como un ejemplar, ahí estamos siguiendo, ¿no? Claro. Dime, ¿tienes alguna producción de por medio? Claro, sí, primera grabación, también tengo videoclips. Y ahorita también estamos ya casi para lanzar ya videoclips de segunda producción, ¿no? Estamos haciendo con Guioncito Producciones. Y gracias a ellos estamos ahí poquito a poco. Qué bueno. Dime, Zaida, ¿tienes alguna composición tuya en tu producción? Claro, estamos ahí compusiendo para todo nuestro público maravilloso, ¿no? Que nos pide también, ¿no? Y siempre hay sí, estamos ahí con varios temitas que estamos lanzando así, temas propios, ¿no? Zaida, ¿a qué parte del Perú has viajado con tu música? Allá sí ha habido oportunidad de viajar a Cajamarca, a Ayacucho, también fuimos a Huaraz, a Huancavelica casi parte, ¿no? Y también a Huánuco hace poco también fuimos. Ahora también vamos a estar en Cajamarca y aquí en Lima también. ¿A qué artistas miras? Admiro a Raúl Arquínigo, que es maestro de requinto. También admiro a muchos artistas que, ¿cómo se llama? China María, a ellas, ¿no? Más admiro a, también que está ahí con requinto, Chinito del Ande, Pomita Cazador, todos ellos, ¿no? Zaida, queremos pues ¿tienes contratos, primicias? Cuéntanos. Sí, primicias está ahí. Ahora también una nueva primicia, Mi Triste Soledad también es composición mía. Sí, estamos ahí primicias lanzando en 2020 y gracias a Dios muy agradecida con mi público maravilloso que nos respalda, ¿no? Zaida, ¿qué le puedes decir a tus amigos de Facebook que te van a ver?
bueno, a decirle gracias por esos comentarios que me dejan día a día, por esos ánimos, ¿no? Que siempre me dejan gracias de verdad, me alegra mucho que me consideren una amiga más, ¿no? Qué bueno. Y que sigan los comentarios, pues. Claro que sí. Bueno, sí, ahí estamos. Agradecida, me la agradecida con mi público maravilloso, con mis amigos, ¿no? De redes sociales. Siempre me saludan de mis amigos de Cusco, también de Puno, de Juliaca. Zaida, ¿en tu familia cultiva la música, aparte de ti? No, señor, nada de eso. Bueno, yo soy la única que en mi familia estoy cantando, pero no, nada. Mira tú. Dime, Zaida, el marco musical, ¿qué nombre tiene? El marco musical que estamos trabajando es Mil Amores. Mil Amores. ¿Cómo sale ese apelativo? Bueno, no sé, los chicos pusieron ese nombre, ¿no? Y entonces estamos ahí, agrupación Mil Amores. Mira tú. Debe ser, claro, de los chicos, ¿no? Y Zaida, ¿tienes algún apelativo aparte de Zaida? ¿Huarcaya? Claro. ¿Nombre artístico? Nombre artístico es Dulce Chinita del Riquinta, nada más. Dulce Chinita, mira tú. ¿Y cómo así nació ese apelativo? ¿Quién te lo puso? Bueno, yo misma me lo puse, señor Genaro. Bueno, me gusta, o sea, me identifico dulce, o sea, soy así dulce para toda la gente y así pasiva, humilde. Me considero dulce. Dime, Zaida, exactamente de qué parte de Huancavelica es usted, porque yo también soy de Huancavelica, te diré. Mira, entonces somos paisanos. Bueno, sí, yo soy de Huancavelica, parte Paucará, es distrito Anta, ahí me pertenezco. Y yo soy por la parte de Guaitará. No sé si tú ubicas. El de Huancavelica es un himno del Trencito Macho, no sé si tú lo puedes interpretar ese tema. Es lindo ese tema. Sí, es hermoso, Trencito Macho, Huancavelicano. A ver, si nos interpreta un pedacito de ese tema, pues podría ser, ¿sí? Claro, podría ser, ¿no? Trencito macho, huancavelicano, pitucha y quita, toca y capoya, Hawái, porque ya me voy a tierras extrañas, llevando que de mis esperanzas. Dime. Ese es de la tierra de Huancavelica, ¿no? Nuestra tierra Huancavelica. Así es, Zaida. ¿Qué le dicen a las huancavelicanas? Cosita delicada. Se ve, pero no se toca, ¿no? Claro, mírame, pero no me toques. Y dime, ¿y tú sabes quechua? Claro, señor Genaro, yo soy experta de quechua, ¿no? Yo, en donde sea, en donde que me encuentre, en la calle, yo hablo quechua. Pero hay un dicho, el mismo dicho que dice que dicen mira, no me toques, tiene mercurio, ¿no? Pero ¿qué le dice aparte a las huancavelicanas? ¿Qué es lo que le dicen? Huancavelica, cosa delicada. ¿Algo más le dicen? Algo más. ¿En quechua le dicen algo? A ver, dime. No sé. ¿Cómo lo vas a saber? le dicen quechua, toja y nipas iscalerían valen. ¿Vale? Así es, ¿qué dicen que en castellano? Tradúceme. Ya. Estoy preguntando, o sea, que tócame, pero mírame, pero no me toques. No, es que lo que ellos dicen, ¿qué le dice a la huancavelicana? Dice, cosa delicada. Pero ahí dice, ella misma dice, ¿no? Dice, toja y nipas iscalerían valen, dice. Sí. Iscalerían valen, o sea, dos reales. Bueno. ¿Qué mensaje le das a los nuevos valores que están empezando así como tú? Claro, yo les deseo que sigan sus metas, que no dejen, bueno, es bonito cantar, pero de corazón, ¿no? Y si han propuesto esta oportunidad de cantar, que sigan. Y así como yo, ¿no? Que estoy haciendo, que estoy logrando con mucho esfuerzo, con mucha fe, gracias a Dios, que estamos poquito a poco, que también agradezco a mi tierra Huancavelica, a mis familias que siempre me apoyan, ¿no? Qué bueno. Zaida,
¿cómo te encuentras en las redes sociales? En mis redes sociales, Seida Huarcaya, con mi nombre. Nada más, Zaida. La última relación que vas a hacer con Yoncito Producciones, la primicia, ¿no puedes cantar a capela un pedacito? ¿Puedes un adelanto? Claro, este tema que vamos a lanzar, ¿no? Sin tu amor puedo vivir. Ya. Tú decidiste dejarme, tú decidiste olvidarme. Te lloré, te supliqué que no me dejaras. Por tramposo y mujeriego te marchaste. No lo niego, tu presencia me hace falta. Pero ya nunca volveré a suplicarte. Pensarás, tú dirás que te buscaré. Sin tu amor, sin tu presencia, puedo vivir. Qué linda canción, Zaida. Dime esa canción, para mí que es tu caso, ¿eh? No, nada. Bueno, veo a muchas personas, ¿no? No solamente personal, pero se trata de cosas de la vida real. Claro, claro. Dime, ¿qué tiempo te demoró esa canción en componerla? Wow, no mucho, pero sí, las letras, sí, pero, o sea, armar maquetas sí demora un poquito. Trata de una, o sea, de la vida real, ¿no? Que a veces una persona que se va para siempre así, ¿no? Y se queda, después de amarse, se quedan, hay veces uno sufriendo, ¿no? Pero ese es tu caso. Eso es... No, nada de mí, pero veo así a muchas personas que de verdad lo veo y de eso yo lo hice. Zaida, bueno, Zaida, pues hemos tenido un gusto de entrevistarte, ¿no? Ya muy lejano, espero esta otra entrevista, pues, ¿eh? Tu despedida para Creagen, Zaida. Muchísimas gracias, señor Genaro, por esta oportunidad, ¿no? Y a Producciones Creagen. Bueno, agradezco y también agradecerle a usted que está apoyando a Nuevos Valores, que también están ahí por seguir su camino que han tomado nuevo. La idea, pues, es una ventana para todos ustedes, pues, para apoyarlos, ¿no? Esa es la idea de nosotros, pues. Bueno, sé de que sigan los éxitos, pues, un abrazo, ¿eh?